Buenas tardes, amigos y seguidores de nuestras páginas de historia, de la revista Ahora Historias y Leyendas de Bolivia y también de mi página personal Marlene Lara. En esta oportunidad voy a realizar una entrevista con un reconocido historiador chuquisaqueño. Me refiero a Norberto Benjamín Torres, quien ha realizado importantes investigaciones sobre la Guerra de la Independencia y también de los personajes históricos como Juan Azurduy de Padilla, el tema que vamos a tratar el día de hoy. Antes de presentarles, me gustaría leer su hoja de vida para que también lo podamos conocer un poquito más. Norberto Benjamín Torres es un destacado historiador chuquisaqueño, formado en la Universidad de San Francisco Javier, experto investigador. Sus trabajos se concentran en biografías históricas, Guerra de la Independencia y procesos socioeconómicos regionales. Es profesor en las materias de Historia, Geografía y Educación Cívica. Además, es docente en la especialidad de Estudios Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional Mariscal Sucre. Este notable historiador ha sido en varias ocasiones disertante y expositor en seminarios y talleres a nivel nacional e internacional, como por ejemplo, Jornadas Internacionales de Historia Argentino-Bolivianas, las Revoluciones de Mayo y la Independencia Suramericana, Ponencia Monteagudo y los documentos de la Revolución del 25 de mayo de 1809, Revisión histórica, investigación y propuesta bibliográfica en el Bicentenario, Del dicho al hecho, redes, imaginarios y cambios políticos en Charca, y Coloquio Internacional Juana Azurduy de Padilla, entre otros. Entre sus membresías honoríficas podemos citar que es socio de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica y vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Historia Sucre. Dentro de su extensa producción intelectual de gran aporte a la cultura de la nación, mencionamos las siguientes obras: Vicente Camargo, El héroe de Simpi; A vencer o morir con gloria, biografía del coronel Ignacio Warnes; De Cabildo a Consejo Municipal, la historia del Honorable Consejo Municipal de Sucre; Juana Azurduy de Padilla, la historia detrás de la leyenda; A nombre de la patria, epistolario del coronel Manuel Asensio Padilla; Los Masis, medio siglo de trabajo cultural; Entre el deber y la amistad, correspondencia de Sucre a Brown; y El León de Santa Cruz, brigadier Francisco Javier de Aguilera. Aquí nació Bolivia, Chuquisaca, 1825. Bienvenido a esta entrevista, estimado Norberto. Buenas tardes, Marlene. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a quienes continuamente están siguiendo tu trabajo en los diferentes espacios de las redes sociales, donde ustedes también hacen conocer su investigación y el interés. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, en esta entrevista hablaremos de la máxima heroína, la señora Juana Azurduy de Padilla. La primera pregunta: ¿qué significa para Bolivia, Argentina y América la imagen de Juana Azurduy de Padilla? Creo que está entre lo más destacado en la figura de Juana Azurduy de Padilla, ¿no? Es uno de los próceres, pero a la vez tiene una significación muy singular para los movimientos políticos, los movimientos sociales. Las reivindicaciones femeninas adoptan el nombre. Se ha convertido en un epónimo en todo caso, ¿no? Es decir, hay muchos lugares que tienen sus nombres, instituciones, organismos. Entonces creo que ha trascendido la historia y eso muy pocos personajes lo logran, ¿no? Entonces se ha encumbrado a partir de su participación en la guerra como un hito dentro de esta historia de la patria grande, como se la ha venido a denominar en los últimos años a la historia entre Argentina y Bolivia, básicamente. ¿Por qué Juana Azurduy de Padilla decide participar de la Guerra de la Independencia? En ese entonces las mujeres prácticamente estaban relegadas al servicio militar o a participar, digamos, en este tipo de movimientos revolucionarios. ¿Cómo decide participar en la Guerra de la Independencia? ¿Por qué le sigue a su esposo?
Según lo que, bueno, todo lo que tiene que tener una base documental es lo que acostumbra hacer, ¿no? A partir de 1813 la encontramos ya participando en la batalla de Ayotzinapa, en el territorio de Charcas. A partir de ahí la ubicamos a ella participando y junto a su esposo ya haciendo una, una nueva manera de la guerra, ¿no? Que es la guerra de guerrillas. Algunos le llaman republiquetas, bueno, hay diferentes, o foco guerrillero, diferentes formas de Montoneras denominar también, ¿no? a la manera en que estos grupos, montoneras también, claro, estos grupos de milicias, integrados por diferentes estratos sociales, ¿no? Ya de algunos hijos de españoles que estaban ahí, mestizos, indígenas, mujeres, por supuesto, que se ubican en espacios del área rural sobre todo, guerrilla. Y Juana se ve involucrada porque ella es parte de esta familia que compone junto a Manuel Asensio Padilla y sus hijos. Me quedó una frase que escuché hace unos días a propósito de esta familia, que es como una familia rodante, es decir, van a la guerra, todos juntos van, ¿no? Y en el camino algunos se quedan porque dejan sus vidas ahí, y es como se la percibe a Juana en ese itinerario incierto de la guerra, junto a su familia y al resto de lo que componían ese, esa fracción de milicianos, que no eran soldados profesionales, no eran militares, pero que sí tenían algo en común, una causa en común que ellos denominaban. Sugiero que la veamos a Juana no solitaria, sino como una familia en busca de la libertad, en busca de la independencia, y que es ahí donde lo arriesgan todo. Creo que se la puede dimensionar humanamente de esa manera. Para sacrificar sus vidas, ¿ha sido tan fuerte ese sentimiento de libertad e independencia en ese entonces, Norberto? La familia creo que, bueno, no es que creo, es lo más valioso que cualquier persona puede tener como patrimonio. Es lo que yo concibo a estos personajes, ¿no? De ahí mi interés por conocer, biografiarlos, es decir, verlo desde la humanidad que cada uno tiene, quienes han sido, cómo se muestran ante el mundo con su familia. Y esto es un ejemplo. Yo creo que cuando Fernando VII retorna al poder en 1814, comienzan a distribuirse indultos a diferentes personajes que estaban en guerra en contra del rey, ¿no? En contra de los realistas. Manuel Asensio Padilla rechaza el indulto, lo rechaza varias veces, 3 en total. Y yo creo que ella también sabía lo que eso significaba. 1814, ya la guerra estaba empezando, pero ellos deciden por algo. Algunos de sus familias no lo hicieron, tomaron el indulto y siguieron sus vidas, pero ellos eligieron rechazar el indulto y también siguieron sus vidas, esa vida que ellos habían elegido y que al final significó un sacrificio, ¿no? Del cual tenemos que aprender y valorar. Creo que esa decisión que han tomado es lo que les vale ahora un sitio dentro de esta historia gloriosa que va a dar la emancipación a Bolivia, ¿no? Así es.
¿En qué revueltas, las más importantes, participaron los esposos Padilla y en cuáles salieron vencedores? Decía que ellos habían participado, o por lo menos se conoce de la participación de Juana Zurduy de Padilla, a partir de la batalla de Ayohuma, en noviembre de 1813, y a partir de ahí ella va a estar en varios combates. Bueno, creo que la terminología correcta es esa, ¿no? De combate del tipo guerra de guerrillas, donde van a estar en la zona del Villar, porque directamente desde el norte Potosí se trasladan a este lugar de la laguna, y ahí van a hacer una especie de cuartel, ¿no? Van a reclutar a la gente y se va a hacer más fuerte este grupo humano con gente que se va adhiriendo a esta causa. Y ahí hay un combate en el Villar que sería el primero, porque van a ser 3 en total, donde ella va a participar en Tomina, en Carretas, en Pitantora, todo esto que son en esta región cercana a la ciudad de La Plata, a Chuquisaca. Después la conocida, bueno, hay 2 combates en Presto, que se los recuerda de manera anual a mediados de enero. También hay un asalto que hacen, es decir, una especie de llegada así imprevista que hacen a la ciudad, a Chuquisaca, con varios de los comandantes que estaban entonces, no solo su esposo, y ya hacia 1816 se van a dar otros combates en el Villar, y hay uno que se lo recuerda también, que es en el cual ella toma un estandarte del enemigo, ¿no? Algo, además de simbólico, si nos ponemos a describir cómo estaba esa tropa realista, sabemos que quitarle el estandarte al enemigo va a suponer un gran acto de valentía, de osadía también, de ir y quitarle, arrebatarle y mantenerlo en su poder. Este evento en particular ha sido registrado en un parte militar de Manuel Asensio Padilla, que manda a Belgrano precisamente, y él a su vez remite a Buenos Aires toda esta información, y es ahí donde recomienda Manuel Belgrano a Juana Zurduy de Padilla para que reciba los reconocimientos por haber hecho semejante hazaña, y además por lo que ya venía haciendo con el grupo de las milicias que habían organizado. Se cuentan como unos 15 combates aproximadamente donde está ella participando, ¿no? Sin embargo, fueron más los que se dieron a nivel general, pero no en todos estaba participando, y no es, creo, en este momento o la importancia de la cantidad, sino el simple hecho de que estén mujeres en combate, porque estuvieron varias, ya eso llamaba la atención, porque los realistas no tenían ninguna, así que demuestra que esto fue algo realmente popular, ¿no? Lo que ha sucedido acá. Y Juana estaba ahí, en estos combates, en gran parte de lo que hoy serían los pueblos del departamento de Chuquisaca. Al margen de ser guerrilleros, han debido ser también líderes para poder reclutar a la gente. ¿Cómo convencían a la gente? ¿Cómo convencían a los indígenas? ¿Ellos hablaban también de quechua? Primero, el esposo, Manuel Asensio Padilla, era alcalde pedáneo en Moro, hacia 1809, pero ya su familia, hablando primeramente de él, tenía mucha relación con el comercio de la tierra, es decir, en arrendamientos, eran agricultores,
siempre estaban ahí en esta práctica de la agricultura y haciendo como una especie de arco de tránsito por la ciudad de La Plata o Chuquisaca, ¿no? Y por el lado de Juana, lo propio, ¿no? Sus padres o la ascendencia inmediata nos dice de que estuvieron también muy vinculados a la actividad agrícola y mm, sabemos que han tenido muy buena comunicación con la gente y es bastante probable, hasta confirmado, de que hablaban quechua, porque lo hacen hasta ahora, ¿no? La gente que viene de estos lugares, de los alrededores, y en la misma ciudad, me refiero a la ahora ciudad Sucre, hay mucha gente que habla quechua, y entonces es un idioma que se ha hablado, pero muchos, muchos siglos atrás. Entonces esta familia, viniendo de la parte de Manuel Asensio, que vienen desde Macha, Norte Potosí, y la de Juana, que su abuela era una hija de cacique de Quilaquila, entonces seguro que el idioma le ha sido algo favorable para comunicarse con la gente y explicarles qué es lo que ellos estaban haciendo y lograr su adhesión, ¿no? Considero que ha sido muy importante el idioma para lograr la participación, el reclutarlos para esta causa. Y a propósito de los orígenes de Juana Zurduy de Padilla, para acercarnos un poquito más al personaje histórico, muchos retratan a la heroína con rasgos indígenas y otras personas dicen que inclusive tenía el pelo rubio, ¿no? Entonces hay diferentes posiciones. Ahora sabemos, a través de una genealogía, de dónde vienen los Azurduy y cómo es que ya hacia 1700, 1750 aproximadamente, comienza esta familia cada vez a hacerse más mestiza de los originales vascos que eran, que llegaron en 1570 para fundar el mayorazgo de Cachimayo de Azurduy. Ya hacia mediados del siglo XVIII prácticamente habían entrado en un proceso de mestizaje tal que encontramos. ¿Por qué hago mención, Marlene, a esto del mayorazgo? Asensio Martínez de Azurduy fue el que inaugura el mayorazgo. Entonces, esta es una relación que el propietario de la tierra va a crear un vínculo con el hijo mayor. No es una herencia la que le va a dar, sino el mayorazgo supone una responsabilidad para el hijo mayor de no vender la tierra, sino que la cuide y si puede la incremente en su extensión, en su valor. Eso es algo que hoy no existe. Hoy hay herencia y se vende todo, se reparte, ¿no? Entonces el mayorazgo suponía que el hijo mayor también debía llamarse o apellidarse Azurduy. Y ellos tenían Azurduy Otálora. Entonces el primer hijo mayor de esta familia, Joseph Azurduy Otálora. Entonces de esa manera tenemos tres cabezas de familia que van a tener el mismo nombre, Joseph Azurduy Otálora. Pero ya para el tercero comienzan a haber unos inconvenientes ahí al interior de la familia, porque él va a tener familia, a tener hijos, no precisamente con una española o con una mestiza, sino con una india noble de Quilaquila, de los Yamparas, entonces de nombre Paula Valencia, que sería la abuela de Juana Zurduy. Y estos hijos, en el árbol genealógico, ellos están tachados con una línea, y debajo dice los hijos del pueblo. Eso lo hemos podido
publicar en este volumen, acá lo pueden encontrar, y ahí muestran también el problema que se va a generar al interior de la familia. ¿Y quiénes van a generar el problema? Son las mujeres Azurduy, porque ellas aprovechan este imprevisto, digamos, de que el que le tocaba ha tenido hijos con una india noble, entonces como que no estaba dentro de lo establecido. Entonces una de las Azurduy comienza el juicio por la sucesión, tanto que ella es favorecida, algo que tampoco era usual, que una mujer sea la sucesora del mayorazgo, tenía que ser varón. Pero acá son las mujeres las que ganan y precisamente son los varones los que van deteriorando el patrimonio de esta familia, ¿no? Y comienza un declive económico en ese sentido. Y justamente de esta unión entre Joseph Azurduy Otálora y Paula Valencia va a aparecer otra de las generaciones Azurduy, y ahí donde encontramos a don Isidro Azurduy, que ya con los nuevos datos, bueno, ni tan nuevos, ya llevan 7 años circulando por ahí, don Isidro Azurduy se va a casar con Juliana Llanos y son los padres de Juana Azurduy. Entonces, este antecedente de la abuela Paula Valencia, que en algunos casos llegó a ser madrina de bautizo de uno de los chicos, de los hijos de la propia Juana Azurduy, ¿no? Y ella, por ejemplo, le puso a una de sus hijas, Juliana Padilla Azurduy, en homenaje a su madre, a Juliana Llanos. Y es Juliana la que muere a los 2 años y medio de edad, una niña con poco tiempo de vida. En 1814 en el Villar muere esta niña de nombre Juliana. Entonces ahí ya los nombres comienzan a tener más sentido, porque son nombres que vienen de los padres, de los abuelos, que ellos participan ahí en estos actos sacramentales, ¿no? Hacía esta relación, Marlene, porque creo que es necesario, y ahora creo que realmente cobra sentido todo lo que se hablaba de esa relación que tiene Juana, su familia, con el sector rural, campesino, indígena, que es por esto, ellos no son desconocidos para ellos. No es una advenediza que ha ido a buscar apoyo, ya la conocían. Recordemos que ella nace en la ciudad, pero la bautizaron lejos de la ciudad. La bautizaron en un bautismo de esos colectivos, donde hay muchos niños que van a bautizarse, en la iglesia de San Pedro de Montalbán de Tarabuco. Ahí se fue a bautizar, la llevaron sus padres, y su madrina, Rosa Zárate, era una de las hacendadas de esta región de Cororo, que hasta hoy siguen teniendo estos nombres, ¿no? Entonces, tanto Juana como su esposo Manuel Asensio eran conocidos, tenían cierto arraigo en la gente, el idioma les ayudaba en este sentido, y también su ascendencia. Gran parte de la vida que llevaban hasta el momento la habían pasado en el área rural, no en la ciudad. O sea, no eran gente citadina propiamente. Sus familias estaban dedicadas a las actividades agrícolas. Entonces, ese contexto creo que ha favorecido para que ella se desenvuelva y además conocían la geografía del lugar porque vivían ahí. O sea, eso se demuestra la gran movilización que realizaron de un lugar a otro.
en estos territorios, ¿no? Es lo que puedo mencionar en relación al conocimiento que tenía ella de la gente y viceversa, y esa comunión que se ha formado en el tiempo, donde la consideran muy importante. Por eso es que se ha ido aumentando de a poco hasta la actualidad esa consideración hacia Juana Azurduy, ¿no? Y viene, creo yo, también de la vivencia familiar y la experiencia que han tenido en esa vida. Claro que sí. Bueno, poco a poco nos estamos acercando a su genealogía y precisamente en este libro, Juana Azurduy de Padilla, la historia detrás de la leyenda, usted ha podido encontrar documentos importantes de Juana Azurduy, ¿no? Documentos que los ha publicado en este libro, que de pronto mencionan la fecha de la probable fecha de su nacimiento, su bautizo, etcétera, diferentes papeles. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Porque, bueno, usted sabe que el 12 de julio se festeja el día de su nacimiento y, bueno, hacen algunas actividades, inclusive los militares. Pero me pongo a pensar y digo, se está festejando a una homónima y no sería bueno rectificar estos datos en memoria de la heroína, del personaje histórico. Se está festejando a una homónima, lo dijiste bien, Marlene, es una homónima. Y como la del 12 de julio hay varias homónimas, entonces no pensemos que nuestros nombres son únicos y que nadie más lo tiene. Ese es un error, hasta el día de hoy. Nos sorprendería saber cuántas personas pueden tener el mismo nombre. La del 12 de julio de 1780, Juana Azurduy, que la han conmemorado hace poco, es una homónima y no es la esposa de Manuel Asensio Padilla. Esa es una confirmación con plena evidencia documental. Y no se necesita hacer mucho de análisis. Primero, el documento que es el acta de matrimonio, porque ahí están los nombres de los contrayentes del matrimonio, el nombre de los padres, el nombre de los testigos del matrimonio, del padrino de matrimonio, del cura párroco, dónde fue, en qué lugar. Es un acta, o sea, que describe un momento determinado de esta vida en común que están comenzando a hacer. 19 de mayo de 1799 en la iglesia de San Miguel de Moromoro. Este lugar hoy lleva el nombre de Ravelo, pertenece al departamento Potosí, está unos cuantos kilómetros de la ciudad de Sucre. Ahí está el acta, en ese archivo parroquial. Y el documento dice que Manuel Asensio Padilla, hijo de Melchor Padilla y Eugenia Gallardo, se casó con Juana Azurduy, española, natural de La Plata, es decir, de lo que hoy conocen como la ciudad de Sucre, hija de Isidro Azurduy y de Juliana Llanos. Eso dice el acta de matrimonio. No dice el acta de matrimonio que Juana es hija de Matías Azurduy y de Eulalia Bermúdez. No dice eso. Cualquier persona que la lea el acta se va a dar cuenta, no. Por eso digo, es tan simple que uno no entiende la complicación en hacer lo correcto. Porque en este caso, Marlene, lo que se sugiere es hacer lo correcto. Es decir, si sabemos que el 12 de julio no nació Juana Azurduy, la esposa de Manuel Asensio Padilla, y el otro documento que confirma lo que estoy diciendo es el acta de bautizo. No hay un certificado de nacimiento como hoy se puede obtener en un registro civil. En la época los documentos parroquiales
eran una fuente de identificación válida, legal, no había otra, y gracias a Dios estos documentos se conservan. El documento que acredita la identidad personal de Juan Azurduy, uno está en el archivo de la iglesia de San Miguel en Ravelo, y el otro es parte del archivo arquidiocesano acá en Sucre. Y en el acta de bautizo dice que Juana se bautizó en la iglesia de San Pedro de Montalbán de Tarabuco, el lugar que hoy conocemos simplemente como Tarabuco, así nomás se lo conoce, el 26 de marzo de 1780. Eso dice el acta de bautizo, y que sus padres son Isidro Azurduy y Juliana Llanos. Este documento, el que yo lo puse en la tapa de este libro, para que lo puedan ver, lo tengo a mano, lo puse en la tapa a propósito, porque quería que sea lo primero que vean las personas que tengan a mano este trabajo, ¿no? Este documento fue hallado, bueno, a veces acá yo me siento incómodo, la verdad, porque si yo digo lo encontré, no es cierto porque yo no lo busqué al documento. Esas cosas que la investigación histórica da, ¿no? Uno está hojeando un libro y de repente encuentra, y uno que conoce los datos, directamente contrasta la información. Fue en noviembre del 2014. Noviembre del 2014. Ya van a ser 7 años. Y ya para enero salió este libro, que es pequeño en relación a los otros, pero tiene una gran cantidad de documentos que nos iban a ayudar ya a poner en claro. Entonces, ambos documentos, el acta de bautizo, ya encontrada para entonces, y el acta de matrimonio, conocida hace como 40 años, 41, 1980, conocida, publicada varias veces, y aún así siguieron. Entonces esto ya venía de mucho tiempo atrás, pero ahora ya la documentación es tanta y la evidencia es tan contundente que creo yo ya no hay ni siquiera debate sobre el tema. No sé qué cosas se pueden debatir cuando la evidencia documental, histórica, es tan clara y precisa, ¿no? Y la confirmación principal que yo dejo para los que nos están viendo y escuchando es que el 12 de julio de 1780 ha nacido una niña ese día, se bautizó en Santo Domingo, en la iglesia central en Sucre, en La Plata, con el nombre de Juana Azurduy. Y ahí eran Matías Azurduy y Eulalia Bermúdez. Pero esa niña, ya mayor, no se casó con Manuel Asensio Padilla. No se casó. Entonces, a partir de ahí, a rectificar principalmente esta fecha. Y el resto ya por añadidura va a ir confirmándose. En algunos casos mejora la claridad, y eso tiene que ver con este enfoque que hemos querido darle al trabajo, la historia detrás de la leyenda. Sí, vayamos a la historia a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y hemos encontrado estas cosas. ¿Y ustedes han hecho algunas gestiones ante las autoridades expresando, digamos, estos documentos que, como dice, son contundentes? Porque, bueno, hay una relación entre los historiadores que si las autoridades no indican, digamos, o no dan el visto bueno para que se cambie la fecha, ellos no lo podrían hacer, ¿no? Entonces considero que tanto las autoridades, historiadores, investigadores, etcétera, etcétera, deberían rectificar esta fecha para honrar el nombre de Juana Azurduy de Padilla y no de su homónima. Hicimos, más que gestión, hicimos conocer a las autoridades locales, al Consejo Municipal,
Bueno, primeramente el acta de bautizo, cuando yo ya la tenía a mano, el primer lugar donde yo fui fue a la Casa de la Libertad, donde están los restos, donde se hacen precisamente estos actos, ¿no? Y yo la mostré ahí a los funcionarios, que son amigos personales también, y bueno, historiadores como son, eh, saben que esto está bastante claro, ¿no? El año pasado, o el anteaño mejor, pidimos audiencia como Ciencia Editores, es decir, como una empresa legalmente establecida, pedimos audiencia para presentar ante el Consejo Municipal todo esto de lo que te estoy hablando, junto con otros investigadores que publicaron sobre el tema, que también conocen y que te hablo de Hugo Canedo Gutiérrez, Fernando Suárez Saavedra, Felipe Medina Espada, que nos acompañaron en esa audiencia. Se dijo todo, se distribuyeron facsímiles de los documentos, pero no se hizo absolutamente nada. Tanto así que siguieron los actos, se hizo el pasado lunes 12 de julio otro acto más para variar, ahora con nueva gente en el Consejo Municipal, pero la actitud sigue siendo la misma. Algunos utilizando la ley que indica que se debe celebrar cada 12 de julio en la Casa de la Libertad el natalicio. Y el resto tomándolo como una costumbre, pero gran parte de ellos, de los que participan en estos eventos, saben esto, porque ya se ha difundido, se ha hecho una presentación en todo lado, sale en los periódicos, en las radios. Hay algunos colegios que han leído este material, este libro de investigación. Se ha hecho una difusión, creo yo, en los lugares donde debe hacerse, ¿no? En las bibliotecas lo propio, está el libro. No considero que haya gente que realmente no sepa o por lo menos que esté dentro del ambiente cultural, que no sepa toda esta investigación. Creo que es una de las investigaciones, por sus resultados, más importantes de los últimos años en Bolivia. Pero bueno, no, entre la investigación, lo cívico y lo político, hay un divorcio ahí que todavía no se arregla, ¿no? Se debe hablar lo mismo, se deben arreglar estas cosas, y la sugerencia que nosotros hacemos es que se rectifique, y la fecha, como no es precisa la de nacimiento, es algo a consensuar finalmente. Si será 26 de enero, como dice, a 2 meses, o una fecha en común que se acuerde, pero que todos participen, principalmente la gente que va a los actos, autoridades, las diferentes organizaciones que participan de estos actos, la gente que usa el nombre de Juana Azurduy, que la conozca, que quiera conocerla. Eso yo pido, que se anime a conocer a esa mujer que es más extraordinaria de lo que ellos piensan, pero que la lean a través de una investigación, no a través de supuestos o de novelas, sino a través de un trabajo de investigación. Perfecto, muchas gracias. Una recomendación para los jóvenes: ¿por qué debemos estudiar la historia? ¿Qué importancia tiene para nosotros bolivianos conocer nuestra historia, nuestra cultura? ¿Qué les puede decir a esos jóvenes que de pronto hoy en día ya no quieren leer un libro, están frente a sus ordenadores o sus celulares? Sin embargo, tenemos que seguirles motivando, tenemos que lograr, digamos, ese sentido de identidad, de patria y de valor
y respeto para nuestros ancestros? El respeto a nuestros ancestros, esa frase la voy a tomar, me gusta. El respeto, que la gente diga, pero ¿por qué está escribiendo Azurduy con S y con la I latina? Y ella escribía su apellido, no solo ella, sino los que tenían el apellido Azurduy, lo escribían así. Y justamente lo que decías hace rato del respeto. O sea, yo no puedo escribir mi apellido con Z, yo soy con S. Hay con Z, pero si escriben con Z ya está mal, ya no soy, no es mi Es otra persona, claro. Claro, y lo propio te debe suceder o a cualquiera. Por una letra, los problemas que se arman ahora, los homónimos, lo propio. Entonces, mi planteamiento, yendo por el respeto a la identidad de las personas, es que escribamos su nombre tal cual ella lo escribía. Porque eso de la Z y la Y es una castellanización del apellido. El apellido es de origen vasco, no es castellano, es vasco. Y en el libro y en gran parte de las publicaciones yo incluyo a propósito documentos firmados por Juana Azurduy, y ahí está su firma. O sea, esa es la mejor evidencia que demuestra lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ella lo firma así. ¿Por qué nosotros hemos cambiado? No es que la respetamos, la queremos y no sé qué. Entonces, ese es un poco el desafío es que hemos aprendido en historia, dentro de lo académico, que no se deben cambiar los nombres propios. Eso es algo básico. Hay, por ejemplo, un famoso caso del río Acero con Z, y no hay que cambiarlo. Hasta ahora siguen poniendo con Z porque es así nomás, o sea, no es mi gusto o porque ya no se usa, y siempre se respetan las grafías de los nombres, siempre se respeta. Pero acá en el caso de Juan hemos hecho unos dibujos medio libres y no hemos respetado absolutamente nada. Entonces, se ha hecho tan popular como que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere finalmente, ¿no? Desde su representación, la dibujan como quieren. No. Yo creo, Marlene, que lo que menos hay sobre Juana es respeto. O sea, ya se ha hecho una cosa así muy, muy popular, ¿no? Pero no hay respeto. No se trata de eso, sino de conocerla, y esta idea de que escribamos su apellido tal cual ella lo maneja, tiene que ver con eso, ¿no? Es respeto simplemente. A Juana Azurduy, a Manuel Asensio Padilla y esa larguísima lista interminable de personas que han participado, han dado su vida, han arriesgado todo lo que tenían para que el 6 de agosto de 1825 haya un nuevo Estado, una república soberana, libre, independiente. Creo que hay que primero tener respeto a lo que se ha hecho donde nosotros vivimos, sea la historia local, regional, finalmente nacional. Todos debemos saber un poco de historia porque es lo que somos, de dónde venimos. Así como reconocimiento a nuestros abuelos, ya dentro de una familia, a los otros. No todos están en una plaza, no todos están en un cuadro, pero hay que conocerlos. Pero conocerlos de la manera más humana, porque no eran superhombres, eran hombres sencillos, comunes, pero que tenían valores. Esta gente lo tenía. Es que estamos
Marlene viviendo una época donde estos valores o principios se ha invertido las cosas. Nuestro sentido cívico es cada vez más golpeado, donde a la gente hay que obligarla a que ponga una bandera, a que se pare a cantar un himno, o que se saque el sombrero, la gorra, algunos lo mantienen. O sea, lo que nosotros hemos aprendido como respeto, hoy no es tal cosa. Y mucho de esto tiene que ver con historia, con nuestra identidad. Si la seguridad que yo tengo al conocer de dónde vengo, de dónde somos, entonces creo que es importante, o estoy seguro de que es importante, porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a nuestro pasado, a respetarlo, no a cuestionarlo, porque no se cuestiona a los padres. Y esta gente es como si fueran nuestros padres finalmente, ¿no? Ellos dejaron su vida para que heredemos esto, ¿no? Que es un país independiente. Y nosotros, como buenos hijos, respetando el legado que ellos han dejado y conociendo a estos personajes. Yo creo que el trabajo es de nunca acabar, pero tenemos que cambiar la actitud todos referente a nuestra historia. Y que el pretexto, digo pretexto porque a veces hay que ponerlo así, sea la conmemoración del bicentenario de la fundación de Bolivia. Que sea ese motivo del reencuentro de esta rica diversidad que tenemos en el país. Porque cada uno tiene una historia, pero que es un ingrediente para esa historia en común, ¿no? Que va a cumplir 200 años. Le diría eso a los chicos que estudian, a sus padres, porque de la casa también viene el ejemplo, ¿no? El reconocimiento a nuestra historia local como parte de un proceso histórico nacional. Me quedo con eso, Marlene. Muchísimas gracias, Norberto, gracias por aceptar esta invitación y bueno, para llegar con tan vasta información a la ciudadanía, a toda nuestra patria. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Buenas tardes. Buenas tardes.